Arrenquem el programa d'avui i la primera entrevista anem a parlar d'un llibre. Un llibre, i en este cas es tracta de Nuevos Cuentos, de l'autor Alberto Zamuner, que tenim entre nosaltres aquí en directe, vía telemática, a la nostra gent. Buenos días, Alberto. Buenos días a todos. Bueno, Para empezar, ¿quién es Alberto Zamuner? simplemente una persona que escribe. Bueno, sí, digamos, desde muy joven se me ocurrió mirar la vida y escribir. Y se me ocurrieron cuentos. Y bien, algo que pasa con la literatura más que con otras artes es que uno va aprendiendo con el tiempo. No se aprende inmediatamente. Esto se desarrolla a través del tiempo, entonces muchas cosas que hice en mis primeros años no me gustaron, no me parecieron buenas, las fui cambiando, las fui tirando. Y bien, con el tiempo se me ocurrieron cuentos, historias que me parecían dignas de sobrevivir y de publicar. Bien, entonces, por lo tanto, Vamos a hablar de Nuevos Cuentos. ¿Qué significa este libro dentro de tu trayectoria literaria? bien, es lo último que hice, que he publicado en 2025. Previamente, en 2023, había publicado 14 cuentos, que es la historia, digamos, historias que he inventado desde hace mucho, y bien, las fui juntando y luego se me ocurrieron otras poco a poco. Siempre la vida nos va sugiriendo alguna historia curiosa para contar, alguna forma de contarlo. Quizás no hay cuentos sobre algo que nunca haya escrito nadie, todo quizás sobre algo que ya se escribió, pero una regla fundamental de la literatura es que no importa qué cuentas, sino cómo lo cuentas. Entonces, ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo en estos relatos? bien, o sea, bueno, no sé si hay algo nuevo, bueno, aquí tenemos el libro Nuevos Cuentos. Bien, entonces lo que, lo que puede haber de nuevo es que lo cuento yo, que están hechos de la manera que lo cuento yo, están invitados a mirar si eso es lo que les gusta, y bien, ahí son historias. Bueno, entonces, como siempre, quizás lo que hacen todos es escribir sobre el ser humano, sobre la vida, qué nos pasa en la vida, nuestra búsqueda de amor, nuestra búsqueda de seguridad, nuestra búsqueda de felicidad, nuestra curiosidad por el mundo que nos rodea, por el cosmos. Entonces, son historias de circunstancias que pasan en la vida, de sucesos que pasan, y lo principal que se ocupa de la literatura y me preocupa a mí en mis cuentos es cómo respondemos nosotros ante la realidad. No tanto qué pasa en la realidad, sino que qué hacemos nosotros ante la realidad. Nuestros Pero, sentimientos, nuestros pensamientos. pero en Nuevos Cuentos es un conjunto, ¿fueron escritos como un conjunto o son fruto de diferentes etapas? Digamos, ¿tiene toda una línea, un hilo conductor o son individuales? Cuentos donde quizás lo que tiene en común de todo es que nosotros somos los protagonistas. Cada uno que lo lea se sentirá protagonista, se sentirá que eso que pasa es algo que le pasa a él, que es su propia historia. Bien, quizás eso sea la gracia de la literatura, que exista, digamos, la posibilidad de transmitir lo que descubrimos en la vida, descubrir lo valioso que pasa y que nos ocurre a nosotros, y querer contar lo que sentimos y tener ocurrencias sobre lo que pasa y podría pasar. Bien, entonces la literatura es eso. Simplemente invito a que lean estos cuentos y cada uno descubra lo que le guste descubrir en todo esto. ¿Hay realidad y ficción? ¿Hasta qué punto se mezclan realidad y ficción?
Y digamos que son cuentos sobre el mundo, sobre seres del mundo real, sobre nosotros, sobre cualquiera de nosotros que existe en este mundo real. Y alguna vez dije yo que mis cuentos son realistas, teniendo en cuenta que no estamos muy seguros de cómo es la realidad. A lo mejor la realidad es mucho más profunda, mucho menos realista o menos conocida de lo que imaginamos. Entonces, en este mundo que llamamos real, pueden aparecer y suceder cosas raras, cosas que no nos imaginamos, pero son parte de la realidad. Lo Son importante parte. es qué hacemos nosotros ante esa realidad. Alberto, ¿eres un escritor disciplinado o escribes por impulsos? Bueno, no sé, no, quizás no existe demasiado una cosa ni la otra. Bueno, yo escribo cuando tengo algo que escribir, digamos. Quizás el impulso primero es concebir alguna historia, algo que puede suceder y me gusta la idea y la sigo construyendo. Entonces eso no es puro impulso, sino trabajo. Lo que sí Trabajo. es importante es como darle forma. Creo que la literatura no solo es contar historias, sino cómo contarlas y con las palabras adecuadas. Me preocupo mucho por las palabras adecuadas, cómo suenan, cómo está bien dicho, si está claro, si no hay disonancia, si no suena mal, si más bien la belleza del lenguaje, eso hay que preocuparse y la historia, que es lo que contamos, consiste en palabras y lo importante es ocuparnos de cómo son esas palabras. Entonces, ahí sí, evidentemente es combinar el ser impulsivo con ser disciplinado. Aparte de esto, Alberto, en el momento en que te pones a escribir, tienes tu primera versión, como siempre, normalmente, como todo el mundo que escribís, pues hay pam, la primera versión. Luego, a partir de ahí, lees, relees, reescribes mucho o confías mucho en tu primera versión, en tu primer impulso. Confío en el corazón de la idea del cuento que escribí, pero no confío en la primera redacción, que siempre hay que cambiarla, siempre hay que limpiarla, reordenarla, pasar una parte de lo de antes a después, lo después a antes, decirlo con las palabras adecuadas, encontrar las palabras adecuadas, profundizar en la idea. Lo que pasa mucho es que uno, cuando no tiene nada pensado, no tiene ninguna idea, no tiene nada que profundizar, pero cuando empezó a escribir un texto, una vez que tiene ese primer texto, se da cuenta que a partir de esa idea puede profundizar. Es como que ahí siempre en todo lo que hace el ser humano está, está inventada una primera versión de lo que hace y siempre sobre lo que yo he inventado profundiza, va más lejos. Entonces algo así es como en la literatura sobre una historia que ya empezamos a tener en la mente, ya empieza a estar escrita, podemos ir más lejos a medida que la leemos y que nos metemos en ella y que le sacamos el jugo, podríamos decir. La aprovechamos, la exprimimos y vamos más a fondo de todo lo que se puede decir sobre esa historia, que es decir algo sobre nosotros. Ahí lo valioso de la literatura es eso, es que estamos diciendo algo sobre nosotros. ¿Crees, Alberto, que Nuevos Cuentos es un libro para leer de una sentada, como decimos vulgarmente, o para degustar poco a poco? Y como sea, porque evidentemente no siempre tenemos tiempo de leer todo tan largo, tan seguido. Son buenos para leer uno por uno. Digamos que si de una sentada leen un cuento, me parece muy bien y estaré muy contento de que alguien lo mire y sienta lo que sentí yo. Quizás lo que nos preocupa cuando escribimos es que alguien descubra o piense o sienta lo que sentimos nosotros ante esa historia. Esa es la satisfacción de los escritores, por más que
pensemos en algún momento en el éxito, en vender, en que nos miren. Lo que más nos importa es que otra gente sienta eso que sentimos. Aquí, Alberto, cuando os ponéis a escribir, en este caso tú con Nuevos Cuentos, ¿piensas en un lector concreto cuando escribes o simplemente escribes y no te imaginas un tipo de lector, sino escribes y que todo el mundo pueda leer y disfrutar de este libro? Porque no sé, claro, los que no tenemos esta habilidad que tenéis y esta capacidad, ¿no?, de crear en literatura, piensas, vale, yo me voy a poner a escribir y ¿qué hago? ¿Pienso en algún lector o en algún tipo de público o simplemente escribo? Simplemente, bueno, sí, no imagino un lector concreto, simplemente imagino que a alguien le interesa eso, me interesa la historia que estoy escribiendo, concentrarme en eso y evidentemente, claro, que sea entendida, que no hay un tipo de lector concreto, pero un ser humano que piense más o menos lo que yo pienso, bien, algo así, es decir, como que es evidente que de todo lo que se escribe, no toda la humanidad, no todos los que leen, que son una parte de la humanidad, no todos los que leen van a querer leer lo mismo. Yo estoy contento si un porcentaje de la gente que lee quiere leer este tipo de historias. Yo estoy Eh, contento y lo que hago es agradeciendo a los medios de difusión que quieren hablar de esto y mostrarme ante la gente, lo que intento es justamente que se enteren de que existen estas historias. Si ¿Qué se ha enteren, cambiado, qué ha cambiado en Alberto Zamuner, escritor, respecto a obras anteriores? sí, no sé, simplemente vamos exigiéndonos más. Como que a medida que pasa el tiempo, cuando alguien empezó a escribir desde muy joven, a medida que pasa el tiempo, profundiza qué quiere hacer, sobre qué escribir y qué decir sobre la realidad que vivimos, sobre todo eso que pasa, como el amor, las ansias de ser amado, las ansias de vivir, de tener éxito, de tener seguridad en la vida, o los interrogantes profundos que nos hacemos sobre la vida y sobre el universo. Bien, todo eso, como evidentemente a medida que pasa el tiempo vamos más lejos con esas ideas o con la profundidad que nos interesan esas ideas, puedo decir que con eso vamos cambiando con el tiempo. Vamos cambiando y entonces, ¿qué podemos decir? En este caso, escribir te ayuda a entender mejor el mundo o a escapar de él, porque hoy en día no sabes qué hacer, si pretender entender el mundo o escaparte. En este caso, a Alberto Zamuner, el escribir, ¿qué le hace? ¿Le ayuda a entender mejor el mundo o le ayuda a escaparse? A entender mejor el mundo y a entretenerme, a disfrutar de la acción que podemos realizar en este mundo. En este mundo hacemos distintas cosas, bueno, como a otros se les ocurren otras actividades, así se me ocurre la de inventar historias y contarlas. Bien, entonces simplemente lo que me ayuda a eso, a tener algo bueno para hacer y que creo que puede ser bueno para los demás y por lo tanto siempre me esfuerzo por publicarlo y por invitar a leerlo, a que otra gente descubra y sienta lo mismo. ¿Cómo podríamos definir Nuevos Cuentos? ¿Cómo lo definirías? Bien, son historias donde nos preocupamos por qué pasa en nosotros. Ahí, dentro de lo que hago yo, podría ver como dos corrientes, que una sería el juego de la historia, de las historias que ocurren, el juego de un mundo donde se cruzan los hechos, las causas y los efectos, y termina pasando algo que no nos imaginábamos, pero siempre termina enseñándonos algo, ese algo que pasa. Por un lado, ese juego que el mundo como juego de causas y efectos, y por otro lado, algunos cuentos donde
hay un retrato de lo que pasa en nosotros. En esto es algo aprendido de Anton Chekhov, porque el gran escritor de obras donde parece que no pasa nada, pero pasa muchísimo en el interior de las personas. Entonces, Chekhov cuenta cuentos donde uno termina el cuento y uno se pregunta, ¿qué pasó aquí? ¿Que hubo algún suceso? No, lo importante es que está retratando el sentimiento de la persona. Quizás lo más valioso de todos los cuentos o novelas es ese algo que no se dice. Nos cuenta algo que pasa y de ahí nosotros sentimos mucho más, que es lo que está sin decir, que quizás lo más valioso es eso. Es decir, que haya algo sin decir que nos haga sentir, que nos haga ir más allá en nuestra capacidad de percibir el mundo, de percibir la vida y de sentir. Bueno, eso quizás es lo valioso. Entonces lo que hay en mi cuento sería eso, un poco el juego de cómo en la realidad se cruzan causas y efectos, que a veces es divertido mirarlas, y de qué sentimos nosotros, cómo son nuestros sentimientos ante el mundo y lo que pasa. ¿Qué le diríamos a alguien que aún no se ha acercado a nuevos cuentos? ¿Por qué tenemos que acercarnos a nuevos cuentos? Lo invito a leerlos. Hay cosas que se descubren cuando se lee. Entonces, el que está habituado a leer se da cuenta de que disfruta leyendo. Y bien, entonces yo invito a eso, a ese disfrutar leyendo, que a través de una historia que alguien nos cuenta, descubrimos el mundo que más o menos conocemos, lo descubrimos más a fondo, descubrimos algo más rico, más valioso en este mundo. Bien, por eso es quizás el motivo por invitarlo a leer. ¿En qué está trabajando ahora Alberto Zamúner? ¿Qué son tus proyectos ahora en estos momentos? Mi vida, y siempre la vida nos sugiere alguna historia y se me ocurre algo para contar y voy creando cuentos, y cuando esos cuentos pueden completar un nuevo libro, me pondré a publicar un nuevo libro. Bien, eso es, en qué estoy trabajando sería eso, vivir, observar el mundo y darme cuenta de que eso me sugiere alguna historia para contar y contarla bien, digamos. ¿Dónde Bien, podemos... Sí, no, perdona, sí. ¿Dónde podemos encontrar el libro Nuevos Cuentos? está en distribución en la librería de España. Si alguno no la tiene en sus mesas, pueden pedirlo por nombre, por el nombre y autor, y la librería siempre se lo consigue y se lo traen en pocos días. Aquí, en la contraportada, abajo está la dirección de mi sitio web, donde informo sobre todo lo que escribo, informo también vínculos a donde se pueda pedir y comprar el libro. Bien, entonces por este medio pueden conocerme, conocer lo que escribo, y bien, están todos invitados. Pues bueno, Alberto, ha sido un verdadero placer conocer nuevos cuentos, y esperemos que próximamente vuelvan a tener suficientes cuentos para hacer nuevos cuentos. Bueno, muchas gracias y nos veremos, continuaremos la vida y puede ser que volvamos a encontrarnos con más historias publicadas. Bien, están todos invitados. Gracias por la oportunidad de decirlo. Alberto Zamúner, muchas gracias y hasta la próxima.